Mi hija me echó de su cumpleaños y dijo: «Lárgate de aquí, vieja, me das pura vergüenza». Pero al día siguiente hice algo que nunca van a olvidar. Hay vestidos que una guarda para ocasiones especiales, ¿verdad? Yo tenía uno azul marino, sencillito pero bonito, que compré hace como 5 años en una tienda del centro. No era caro, para nada, pero cuando me lo probé frente al espejo de aquel probador chiquito, algo en mi corazón me dijo: «Este vestido es para algo importante». Ángela. Y ese día había llegado, el cumpleaños número 35 de mi Rebeca. Me levanté esa mañana como a las 5, como siempre, a los 62 años. Mi cuerpo ya no necesita despertador, se levanta solito, como si supiera que hay trabajo que hacer, responsabilidades que cumplir. Pero ese sábado era diferente. No iba a limpiar ninguna casa, no iba a cocinar para ninguna familia ajena. Ese día era para mi hija. Primero, el baño. Me di un baño largo, de esos que no me permito entre semana porque siempre ando con prisa. Me tallé las manos con cuidado, esas manos que han trabajado tanto, que han limpiado tantos pisos, que han cocinado miles de comidas. Las miré bajo el agua tibia y pensé en todo lo que habían hecho por Rebeca. Todo. Después vino lo más importante, el pastel de 3 leches. Ay, si pudieran ver mi cocina esa mañana. Tenía todos los ingredientes perfectamente acomodaditos en la mesa, como soldaditos listos para la batalla. La receta me la sé de memoria desde que Rebeca cumplió 3 añitos. Es la misma receta que le hacía mi mamá a mí y que su mamá le hacía a ella. Una receta que viene de generaciones, cargada de amor y tradición. Mientras batía los huevos, no podía parar de sonreír. Recordaba a mi niña sentadita en una sillita alta, toda embarradita de pastel, riéndose con esa risita que me derretía el corazón. «Mami, más leche», me decía con su vocecita chiquita, y yo le daba más y más, hasta que quedaba hecha un desastre dulce. ¿Cuántos pasteles de 3 leches habré hecho en estos 35 años? No sé, pero cada uno lo hice pensando en su sonrisa. En ese momentito de felicidad pura que compartíamos cuando lo probaba, era nuestro ritual, nuestra tradición sagrada. Mientras el pastel se horneaba, me senté en mi sillita favorita de la cocina y pensé en todo el camino que habíamos recorrido juntas, 36 años, desde que la tuve en mis brazos por primera vez. 36 años trabajando duro, muy duro, para darle todo lo que se merecía. Estudios, ropa bonita, oportunidades que yo nunca tuve. La vi crecer de una niñita tímida a una mujer exitosa, arquitecta. Imagínense, mi hija, la arquitecta. Cuando me gradué apenas de la secundaria, jamás imaginé que mi bebé llegaría tan lejos. Pero lo logró, y yo estuve ahí en cada paso, trabajando de sol a sol para que nunca le faltara nada. Claro, los últimos años habían sido diferentes. Rebeca andaba muy ocupada con su trabajo, con sus amigos elegantes, con ese novio suyo que es empresario. Ya casi no venía a visitarme. «Ándale, mija, ven a comer», le decía por teléfono. Pero siempre tenía algún compromiso, alguna junta importante, algún evento social. Pero yo la entendía. Los jóvenes exitosos tienen muchas responsabilidades. Y mi Rebeca había trabajado muy duro para llegar donde estaba. Me daba muchísimo orgullo ver las fotos que a veces me mandaba de sus proyectos, de esos edificios bonitos que diseñaba. Cuando el pastel estuvo listo, lo decoré con mucho cuidado. Le puse unas florecitas de merengue que había aprendido a hacer viendo videos en YouTube. Sí, a los 62 años todavía aprendo cosas nuevas. Tenía que quedar perfecto para mi niña. Después vino el momento de vestirme. Saqué el vestido azul marino del closet y lo extendí sobre la cama. Lo planché con cuidado, aunque no tenía ni una arruga. Me puse mis medias buenas, las que no tienen ninguna carrerita, y mis zapatos negros, los más cómodos que tengo pero que se ven elegantes. Frente al espejo, me peiné con esmero. Mi cabello ya está muy canoso, pero todavía me queda bonito recogido en un chongo sencillo. Me puse un poquito de rouge, solo un poquito, y el lipstick que Rebeca me regaló el Día de las Madres del año pasado, rosa clarito, discreto. Cuando me vi completa en el espejo, me gustó lo que vi. ¿Una mujer de 62 años? Sí, con arrugas y canas, pero digna. Una mujer que había trabajado toda su vida con las manos,
pero que seguía teniendo elegancia en el corazón, tomé el pastel con mucho cuidado y lo metí en la cajita especial que había comprado para la ocasión. También agarré el regalo que le había comprado, un prendedor bonito, en forma de mariposa, que vi en el mercado y que me recordó a ella, siempre volando alto, siempre libre. El camino a su departamento lo hice en camión, como siempre. Iba abrazando la caja del pastel, protegiéndola de los baches y del movimiento. La gente me veía y seguramente pensaba, ahí va una señora mayor con un pastel, pero no sabían que iba una mamá enamorada, una mujer que había esperado todo el año este momento. Cuando bajé del camión en esa colonia elegante donde vive Rebeca, sentí cómo mi corazón se aceleraba. Era un edificio precioso, con portero y todo. Siempre me daba un poquito de vergüenza llegar ahí, porque yo desentonaba con tanta elegancia, pero también me llenaba de orgullo. Mi hija vivía en un lugar así de bonito porque había estudiado, porque había trabajado duro, porque yo me había sacrificado para que pudiera llegar tan lejos. Subí en el elevador hasta el piso 8, cargando mi pastel como si fuera el tesoro más preciado del mundo, porque para mí lo era. Era amor hecho postre, tradición hecha regalo, una mamá hecha presente. Antes de tocar el timbre, me arreglé una última vez el vestido y respiré profundo. Ahí estaba yo, Ángela Rivas, con mi mejor vestido, mi pastel de 3 leches perfecto y el corazón lleno de amor maternal, lista para celebrar a la persona más importante de mi vida. No sabía que esa noche sería la última vez que me vería como la Ángela que había sido durante 36 años. Toqué el timbre y esperé, con esa sonrisa que se me había pegado en la cara desde la mañana. Escuché pasos, risas, música de fondo. Se oía que la fiesta ya estaba en todo su apogeo. Mi corazón latía rapidito, como cuando era niña, y esperaba que abrieran los regalos en Navidad. La puerta se abrió, y ahí estaba mi Rebeca. Ay, Dios mío, se veía hermosísima. Traía un vestido negro elegantísimo, que seguramente costó más de lo que yo gano en 3 meses. Su cabello castaño estaba peinado de salón, y su maquillaje, perfecto, como de revista. Era una mujer exitosa, sofisticada, todo lo que yo había soñado que fuera. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije, y levanté la caja del pastel como si fuera una ofrenda. «Te traje tu pastel de 3 leches favorito». Pero algo raro pasó. Su sonrisa se congeló. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, como escaneándome, y vi algo que jamás había visto antes. Vergüenza. Vergüenza de mí. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó en voz bajita, casi susurrando, volteando hacia adentro como para asegurarse de que nadie nos viera. «Pues vengo a felicitarte. Mija, es tu cumpleaños 35. ¿No te acuerdas que siempre festejamos juntas?». Pude ver el interior de su departamento por encima de su hombro. Era como de película, todo moderno y elegante. Había como 20 personas, todas vestidas de manera cara, con copas de vino en las manos, platicando en grupitos. La música era suavecita, de esa que ponen en las tiendas elegantes. El aroma de comida gourmet flotaba en el aire. Vi al novio, Sebastián, un hombre alto y guapo, con traje que se veía carísimo. Estaba platicando con otros hombres que también traían trajes finos. Las mujeres usaban vestidos que yo sabía que costaban una fortuna, con joyas que brillaban bajo las luces elegantes del departamento. «Rebeca, ¿quién es?», gritó una de sus amigas desde adentro, una güerita muy arreglada que traía un vestido rojo que parecía pintado en su cuerpo. Mi hija se puso más nerviosa. «Nadie importante», gritó de regreso, y yo sentí como si me hubiera dado una cachetada. «¿Nadie importante?», le pregunté, sin poder creerlo. «Rebeca, soy tu mamá. Mamá, no puedes estar aquí», me dijo, tratando de cerrar la puerta poco a poco, como si quisiera esconderme. «Esta es una fiesta con mis colegas del trabajo, con mis amigos. Es diferente. Diferente. Pero si te traje tu pastel, mi amor, el de 3 leches que tanto te gusta, lo hice con mis propias manos, como siempre. Rebeca, ¿todo bien?». Sebastián se acercó a la puerta. Era la primera vez que lo veía en persona. Tenía esa pinta de hombre que nunca había trabajado con las manos, de esos que nacen con todo resuelto. Me miró de arriba a abajo, y en sus ojos vi lo mismo que había visto en los de mi hija, que yo no pertenecía ahí.
Sí, todo bien. Es solo. Es la señora que me hace la limpieza en la oficina. Vino a entregarme algo. ¿La señora que le hace la limpieza? Las palabras me golpearon como si me hubieran aventado un balde de agua fría. Mi propia hija, mi bebita, la niña que había criado sola, que había cargado cuando estaba enferma, que había consolado cuando lloraba, me acababa de negar frente a su novio. «Rebeca», le dije, y mi voz salió temblorosa. «Soy tu mamá. ¿Por qué dices eso?» La güerita del vestido rojo se acercó también. Curiosa. «¿Qué pasa, Rebe? ¿Algún problema?» Y entonces pasó. Mi hija, mi Rebeca, la luz de mis ojos, me miró con una frialdad que jamás había visto. Respiró profundo y exploló. «Suma de aquí, mamá», gritó tan fuerte que toda la fiesta se cayó de golpe. «Ya no soporto esto. Solo me das vergüenza». El silencio que siguió fue espantoso. 20 pares de ojos se clavaron en mí. 20 personas elegantes, exitosas. Me miraban como si fuera una cucaracha que había aparecido en su comida. «Estoy cansada de tener una mamá que es empleada», siguió gritando, como si fuera una confesión que había estado guardando por años. «Mis amigos tienen madres doctoras, abogadas, empresarias, y yo tengo una mamá que limpia baños y cocina para otros. Arruinas mi reputación». Cada palabra era como una puñalada. La caja del pastel se me resbaló de las manos y sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. La mujer del vestido rojo se tapó la boca con la mano. Fingiendo sorpresa, pero con los ojos brillando de chisme, Sebastián negó con la cabeza, como si dijera: «¡Qué pena! ¿Y ese pastel ridículo?», continuó Rebeca, señalando la caja que había caído. «Deja de actuar como si fuéramos una familia normal. No lo somos. Yo soy profesionista y tú eres una empleada». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no podía moverme. Era como si estuviera en una pesadilla y no pudiera despertar. «Vete, por favor. No quiero que mis amigos piensen que vengo de esto», se señaló a sí misma, y luego me señaló a mí, como si fuéramos de especies diferentes. Alguien se rió, una risita bajita, pero que escuché clarito. Después otra persona susurró algo y se escucharon más risitas. Me di cuenta de que me había convertido en el espectáculo de la noche, en la anécdota que contarían después. ¿Vieron lo que pasó en la fiesta de Rebeca? Su mamá es empleada doméstica y se apareció como si nada. «Rebeca», intenté decir. Pero mi voz se quebró. «Que te vayas, te dije», me gritó otra vez, y ahora su cara estaba roja de la rabia. «Sebastián no puede saber de dónde vengo. Nadie puede saberlo. Trabajé muy duro para ser alguien en la vida. Ser alguien en la vida. Como si yo fuera nadie. Como si los 36 años que le dediqué no valieran nada. Como si el amor con el que la crié fuera basura». Me agaché para recoger la caja del pastel. Estaba abollada, pero todavía estaba cerrada. Mis manos temblaban mientras la levantaba. «Está bien, mija», logré susurrar. «Ya me voy». Caminé hacia el elevador sintiendo todas esas miradas clavadas en mi espalda. Escuché cuando se cerró la puerta del departamento, y después la música volvió a sonar, como si nada hubiera pasado, como si la mamá de la anfitriona no acabara de ser humillada públicamente. En el elevador, abracé la caja del pastel contra mi pecho, y lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña que había cargado en brazos, por los desvelos cuando estaba enferma, por todos los trabajos extra que había tomado para pagar sus estudios. Lloré por la mujer en la que se había convertido, y por la madre en la que yo había fallado en ser. Cuando salí del edificio, el portero me miró con lástima. Seguramente había escuchado los gritos desde abajo. Esa noche, caminé las 10 cuadras hasta la parada del camión cargando un pastel de 3 leches que nadie quiso, sintiendo que acababa de perder a la única persona que había amado en este mundo. No sabía qué era exactamente lo que necesitaba para despertar. Llegué a mi casita como a las 11 de la noche. Era una casa chiquita, modesta, en una colonia que no tiene nada de elegante. 2 recámaras, una sala pequeñita, una cocina que he arreglado yo misma con el tiempo. Nada lujoso, pero limpio, ordenado, lleno de recuerdos de cuando Rebeca era niña. Me senté en mi sillón favorito, ese café de tela que compré de segunda mano hace como 15 años, y puse la caja del pastel en la mesita de centro. La miré durante un buen rato, toda abollada, como mi corazón,
Pensé en abrirla y comerme un pedazo, pero no tenía hambre, no tenía ganas de nada. Las lágrimas no paraban de salir. Lloraba y lloraba, como si fuera una llave rota que no se puede cerrar. Me quité el vestido azul marino con cuidado y lo colgué en el closet. Ya no era un vestido especial, era solo un pedazo de tela que me había puesto para que me humillaran. Me puse mi bata vieja, la de franela gastada que uso para estar en casa, y me senté otra vez. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Ese reloj que había visto crecer a Rebeca, que había marcado miles de noches en las que yo regresaba cansada del trabajo y ella me esperaba con la tarea, con una sonrisa, con algún problemita que necesitaba que su mami resolviera. ¿En qué momento se había vuelto tan fría? ¿Cuándo había empezado a avergonzarse de mí? Traté de recordar señales, pistas que se me hubieran escapado. Sí, últimamente no venía mucho. Sí, cuando me presentaba con sus amigos del trabajo era rara, distante, pero nunca, jamás, pensé que me odiara así. Empleada, había dicho, como si ser empleada fuera algo sucio, algo de lo que avergonzarse. Pero yo había trabajado con dignidad toda mi vida. Nunca les robé un peso a mis patrones. Nunca llegué tarde. Siempre cumplí. Mis manos estaban gastadas de tanto trabajar, pero eran manos honradas. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala hasta que amaneció, viendo por la ventana, pensando en todo, ando. A ratos lloraba, a ratos me daba coraje, a ratos sentía un vacío horrible en el pecho, como si me hubieran arrancado algo por dentro. Cuando salió el sol, fui a la cocina y me preparé un cafecito. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza. Me senté en la mesita donde Rebeca y yo habíamos desayunado juntas durante tantos años, donde había hecho su tarea de primaria, donde había llorado cuando algún niño la molestaba en la escuela y yo la consolaba diciéndole que todo iba a estar bien, todo iba a estar bien. Qué mentira tan grande había resultado ser. Después del café, no sé por qué, caminé hacia mi recámara. Había algo en mi cabeza, una idea loca que no me dejaba en paz. Me paré frente al closet grande, ese que tiene 2 puertas y que está pegado a la pared del fondo. Ahí guardaba mi ropa, mis zapatos, algunas cobijas viejas, pero hasta el fondo, detrás de todo, había algo que no había tocado en muchísimos años. Me hinqué en el suelo y empecé a sacar cosas, zapatos viejos, cajas de fotos, un abrigo que ya no uso, hasta que llegué al mero fondo y toqué lo que estaba buscando. Una caja de cartón, no muy grande, envuelta en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad. La saqué con cuidado y la puse sobre la cama. Estaba polvosa, vieja, como si fuera de otra época. Porque efectivamente era de otra época, de otra vida, de otra Ángela. Me senté en la orilla de la cama y la miré durante mucho tiempo. ¿Cuántos años tenía sin abrirla? 20, 30. Desde que Rebeca era chiquita que no me atrevía ni a tocarla. Era como una caja de Pandora que sabía que no debía abrir. Pero esa mañana, después de lo que había pasado, ya no tenía miedo. Quité la bolsa de plástico despacio. La caja estaba en buen estado. Considerando el tiempo que tenía guardada, con las manos temblorosas, levanté la tapa y ahí estaba mi pasado. Papeles amarillentos, fotografías viejas, documentos que pensé que nunca volvería a ver. En la primera foto que agarré, estaba yo a los 25 años, en la oficina principal de Hoteles Santillán Vega. Traía un traje carísimo, el cabello perfecto, una sonrisa de mujer que nunca había tenido que trabajar un día de su vida. Era otra persona. Era la Ángela que existía antes de que Rebeca naciera. Antes de que mi mundo se volteara de cabeza, saqué los documentos uno por uno, actas de nacimiento, papeles de la empresa, escrituras de propiedades, y ahí, en el fondo, estaba el que más me dolía ver, mi acta de nacimiento completa, donde decía claramente, Ángela Santillán Vega, hija de Roberto Santillán Mendoza y Carmen Vega de Santillán, los dueños de la cadena hotelera más grande de México. Mis papás. Encontré también una foto familiar, de cuando yo tenía como 22 años. Estábamos en la casa grande de Polanco, todos vestidos elegantísimos para alguna fiesta de sociedad. Mi papá con su traje de 3 piezas, mi mamá con un vestido que seguramente costaba más que un carro, y yo en el centro, la princesita consentida, la heredera de todo.
¿Cómo había llegado de ahí a limpiar baños ajenos? Seguí revisando los papeles y encontré cartas. Cartas que mi mamá me había mandado los primeros años después de que me corrieran de la casa. Al principio eran duras, llenas de reproches, pidiéndome que entrara en razón y regresara. Después se volvieron más suaves, suplicándome que volviera, que perdonáramos, que la familia era más importante que cualquier cosa, pero yo era demasiado orgullosa, demasiado necia, y después, cuando Rebeca nació, ya no quise saber nada de ellos. No quería que mi hija creciera en ese mundo de falsedad y apariencias, ironías de la vida, ¿verdad? En el fondo de la caja estaban los papeles legales más importantes, documentos que probaban que, técnicamente, yo seguía siendo la única heredera de todo. Mis papás habían muerto hace unos 10 años. Me enteré por el periódico, y nunca cambiaron su testamento. Todo, absolutamente todo, seguía a mi nombre. Hoteles Santillán Vega, más de 50 hoteles de lujo en todo México, propiedades en Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, una fortuna que se contaba en miles de millones de pesos, y yo ahí, llorando en mi casita humilde porque mi hija se avergonzaba de que fuera empleada doméstica. La ironía era tan grande que me dieron ganas de reír, pero no pude, solo pude quedarme ahí sentada, con todos esos papeles regados en mi cama, sintiendo como si estuviera viendo la vida de otra persona. Durante 36 años, había sido pobre por elección, había trabajado de empleada pudiendo ser la dueña, había vivido con lo mínimo teniendo acceso a lo máximo, todo por un principio, por una promesa que me había hecho a mí misma, criar a Rebeca lejos de ese mundo corrupto, sin privilegios que no se ganara con su propio esfuerzo. Y al final, ¿para qué había servido? Mi hija se había vuelto exactamente lo que yo no quería que fuera. Una persona que juzgaba a otros por su dinero y su posición social, una persona que se avergonzaba de sus raíces. Recogí todos los papeles y los volví a meter en la caja, pero esta vez no la regresé al closet. La dejé ahí, sobre mi cómoda, donde podía verla. Por primera vez en 36 años, Ángela Santillán Vega había despertado. Y tenía algunas cuentas que ajustar. Esa tarde, sentada en mi cama con todos esos papeles alrededor, no pude evitar cerrar los ojos y regresar a esos años, a los 26, cuando yo era otra persona completamente diferente, cuando era Ángela Santillán Vega, la heredera consentida, la niña rica que nunca había conocido una necesidad en su vida. ¡Ay! ¡Qué diferente era todo entonces! Vivía en la casa de Polanco, una mansión que tenía más cuartos de los que podía usar. Cada mañana me despertaba en mi recámara gigante, con vista al jardín lleno de flores que cuidaban 3 jardineros. Tenía 2 muchachas que me servían, un chofer personal y un closet del tamaño de la sala de mi casa actual. Era la princesa del imperio Santillán Vega. Papá me llevaba a las oficinas centrales desde que era adolescente, enseñándome el negocio, preparándome para ser su sucesora. Algún día todo esto será tuyo, mijita, me decía mientras caminábamos por los pasillos elegantes de las oficinas corporativas, y yo me lo creía. Me sentía dueña del mundo. Los fines de semana íbamos a supervisar los hoteles, Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco. Llegábamos en la camioneta de la empresa, y todos los empleados nos recibían como si fuéramos la realeza. «Buenos días, señorita Ángela», me decían, haciendo caravanas. Yo apenas si les contestaba. Qué mensa era. Qué ciega. Tenía amigas de mi mismo nivel social. Íbamos a fiestas en casas que parecían palacios, a cenas en restaurantes donde una comida costaba más de lo que ahora gano en una semana. Usaba vestidos de diseñador, joyas que eran herencia familiar, zapatos que mandaba a hacer especialmente para mí. Pero todo eso cambió el día que conocí a Mauricio. Era marzo del 89. Yo había ido a supervisar el hotel de Cuernavaca con papá. Era uno de nuestros hoteles más bonitos, con vista al lago, jardines increíbles, albercas que parecían de película. Papá tenía junta con los gerentes, y yo me quedé dando una vuelta por los jardines. Ahí fue donde lo vi por primera vez. Estaba arreglando unas flores cerca de la alberca principal. Traía una playera blanca sencilla y pantalones de mezclilla, moreno, alto, con unas manos fuertes de hombre que trabajaba. Cuando me vio, se quitó la gorra y me saludó con respeto. «Buenos días, señorita Santillán». Su voz me llegó hasta el alma. No sé qué fue.
Pero algo en esos ojos cafés me desarmó completamente. Me quedé ahí parada como tonta, sin saber qué decir. «Buenos días», logré susurrar. Se llamaba Mauricio Herrera. Tenía 28 años y trabajaba en mantenimiento del hotel desde hacía 3 años. Era responsable, trabajador, querido por todos, y estaba casado, pero yo me enamoré como nunca me había enamorado en mi vida. Empecé a ir al hotel de Cuernavaca cada semana, inventando pretextos para supervisar cosas que no necesitaban supervisión, solo para verlo, para hablar con él unos minutitos mientras él trabajaba, para sentir esas mariposas en el estómago que nunca había sentido con ninguno de los niños ricos que mis papás me presentaban. Mauricio era diferente a todos los hombres que había conocido. No me hablaba de dinero, de propiedades, de negocios. Me hablaba de libros, de música, de sus sueños. Me contaba de su pueblo en Michoacán, de su familia humilde, de cómo había llegado a trabajar al hotel. Y yo, que había vivido en una burbuja de privilegios toda mi vida, descubrí un mundo que no conocía. Un mundo donde las personas trabajaban con sus manos, donde el dinero se ganaba con esfuerzo, donde los sueños eran simples pero reales. «Algún día quiero tener mi propio taller de carpintería», me decía mientras arreglaba una jardinera. «Hacer muebles bonitos, útiles, cosas que duren». Y yo lo escuchaba como si fuera poesía. Pasaron meses antes de que me atreviera a confesarle lo que sentía. Y cuando lo hice, él se puso serio, triste. «Señorita Ángela, usted y yo somos de mundos diferentes. Además, yo estoy casado. ¿Pero me quieres?», le pregunté, con esa confianza que solo da tener 26 años. Se quedó callado un largo rato. Después me miró a los ojos y susurró, con toda el alma. Nuestra historia de amor fue como de telenovela. Nos veíamos en secreto, en el hotel después de horas, en cafeterías del centro de Cuernavaca donde nadie me conociera. Mauricio luchaba con su conciencia. Yo luchaba contra mi mundo. Él me enseñó a ver la vida diferente. Me llevó a comer a fonditas donde la comida sabía mejor que en los restaurantes de 5 estrellas. Me enseñó canciones que no pasaban en las estaciones que yo escuchaba. Me hizo sentir lo que era ser amada por quien era, no por lo que tenía. Y cuando me embaracé, el mundo se me vino encima. Yo estaba feliz, loca de felicidad. Pensé que Mauricio se separaría de su esposa, que nos casaríamos, que nuestro bebé crecería en un mundo lleno de amor. Qué ingenua era. La que no estaba nada feliz era mi mamá. Se dio cuenta de que algo pasaba cuando empecé con las náuseas, cuando dejé de ir a las fiestas sociales, cuando mi cara cambió con el embarazo. «Estás embarazada», me dijo una tarde. No era pregunta. «Sí, mamá, y estoy muy feliz. ¿Quién es el padre?». Y ahí fue donde todo se desmoronó. Cuando le dije que era Mauricio, un empleado del hotel, casado, su cara se transformó. Nunca había visto tanta ira en los ojos de mi mamá. «Eso es imposible. No puedes estar embarazada de un empleado». «¿Por qué no? Yo lo amo, mamá. Porque tú eres una Santillán Vega. Porque tienes responsabilidades. Porque hay un linaje que mantener». Esa noche hubo una junta familiar. Papá, mamá, mis tíos, hasta el abogado de la familia, todos decidiendo sobre mi vida, sobre mi bebé, sobre mi futuro, como si yo fuera un objeto más de su inventario. «Te vamos a mandar a Estados Unidos», me dijo papá con esa frialdad que usaba para los negocios. «Tendrás al bebé allá, lo darás en adopción y regresarás como si nada hubiera pasado. No voy a dar a mi bebé en adopción. Sí lo harás, o te desheredamos completamente. Y si no quiero su herencia, y si quiero irme con Mauricio». La risa cruel de mi mamá todavía me duele. «Ay, mijita, qué ingenua eres. ¿Crees que ese hombre te va a dejar a su esposa por ti? ¿Crees que vas a poder vivir en la pobreza?». Pero yo era joven, estaba enamorada, y era más necia que una mula. «Pues vamos a ver», les dije. Al día siguiente fui a buscar a Mauricio. Le conté todo, el embarazo, la reacción de mi familia, su ultimátum. Esperé que me dijera que todo iba a estar bien, que encontraríamos la manera. En lugar de eso, me miró con unos ojos llenos de dolor y me dijo: «Ángela, no puedo. Mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Si su papá se entera de esto, me corren, y yo necesito este trabajo». «Pero me amas», le dije, ya llorando.
Sí te amo, pero a veces el amor no es suficiente. Esa noche llegué a la casa y les dije a mis papás, me voy con mi bebé, y no quiero saber nada de ustedes nunca más. Y cumplí. Agarré lo poquito que pude cargar, los ahorros que tenía en mi cuenta personal, y me fui, sin rumbo, sin plan. Con 6 meses de embarazo y el corazón roto, terminé en una pensión del centro de la ciudad, gastando mis ahorros poco a poco, viendo cómo mi mundo de lujo se desvanecía día a día. 3 meses después nació Rebeca, y desde ese momento, todo cambió. Cuando nació Rebeca, el mundo se volvió diferente. No era solo que hubiera cambiado mi vida, era que había nacido una nueva Ángela. Ya no era la niña rica y caprichosa, ya no era la mujer enamorada y ciega, era mamá, y eso era lo único que importaba. Los primeros años fueron los más duros. Vivíamos en un cuartito chiquito en la colonia Doctores, uno de esos departamentos viejos donde se escucha todo lo que pasa en los otros cuartos. Rebeca dormía en una cunita de segunda mano que compré en el mercado, y yo en un colchón en el suelo que hacía las veces de cama y de sala. Mis ahorros se acabaron rapidísimo. Una cosa es ser rica y otra muy diferente es administrar el poquito dinero que tienes cuando cada peso cuenta. Tuve que aprender todo desde cero. Cómo comprar lo más barato, cómo hacer que la comida rindiera, cómo estirar cada centavo. Y tuve que aprender a trabajar. Ay, cómo me acuerdo de mi primer trabajo. Fue en casa de la señora Martínez, en la colonia Roma Norte. Una casa bonita, no tan grande como la de mis papás, pero elegante. La señora necesitaba a alguien que le ayudara con la limpieza 2 veces por semana. Yo no tenía ni idea de cómo limpiar un baño. Suena ridículo, pero era la verdad. Toda mi vida había tenido gente que limpiara por mí. No sabía ni por dónde empezar. La primera vez que agarré una escoba, no sabía ni cómo barrer bien. ¿De verdad has trabajado antes en esto?, me preguntó la señora Martínez, viendo cómo batallaba con la aspiradora. Sí, señora, le mentí. Solo que estoy un poco nerviosa. La verdad es que estaba muerta de miedo. Miedo de que se diera cuenta de que no sabía lo que hacía. Miedo de que me corriera. Miedo de no poder llevar dinero a casa para Rebeca. Pero poco a poco fui aprendiendo. Aprendí que para limpiar vidrios hay que usar periódico. Que para que queden brillosos los pisos hay que trapearlos 2 veces. Que la ropa blanca se lava aparte. Cosas básicas que cualquier ama de casa sabe, pero que yo tuve que aprender a los 27 años. Las manos se me llenaron de callos. Se me cortaron las uñas que siempre había tenido largas y pintadas. Se me maltrató el cabello de tanto usar productos de limpieza. Mi espalda empezó a dolerme de tanto agacharme, de tanto cargar cosas pesadas. Pero cada noche, cuando llegaba a casa y veía a Rebeca sonriéndome, todo valía la pena. Los fines de semana que no trabajaba, nos íbamos a caminar por el centro. Yo le enseñaba los edificios bonitos, le contaba historias inventadas de las personas que vivían ahí. Ella me agarraba de la mano con sus manitas chiquitas y me preguntaba 1000 cosas. Mami, ¿por qué trabajas tanto? Para que tú puedas estudiar y ser lo que quieras cuando crezcas, mi amor. ¿Y qué quiero ser? Lo que se te ocurra. Doctora, maestra, ingeniera, lo que tú quieras. Y se me quedaba viendo con esos ojitos grandes que tenía, como pensando, yo quiero ser como tú, mami. Ay, cómo me partía el corazón cuando decía eso, porque yo no quería que fuera como yo, quería que fuera mejor, mucho mejor. Conforme fue creciendo, conseguí más trabajos. Le limpiaba a la señora González los martes y jueves, a la familia Rodríguez los fines de semana, a la señora Pérez cuando tenía visitas. También aprendí a cocinar bien, no solo lo básico que sabía hacer para nosotras, sino comida elegante para las fiestas de mis patronas. Rebeca empezó a ir a la escuela, una escuela pública del rumbo, pero yo siempre me aseguré de que fuera la mejor alumna. Le revisaba la tarea todas las noches, la ayudaba con los proyectos, iba a todas las juntas de padres de familia. Su niña es muy inteligente, me decían las maestras. Debería pensar en una escuela mejor para la secundaria, y yo trabajaba más para poder pagarle una escuela mejor. Conseguí trabajo en más casas, empecé a cocinar para fiestas los fines de semana, hasta vendía tamales en la entrada de mi trabajo para sacar dinero extra, todo para que Rebeca tuviera oportunidades que yo no tuve, bueno, que no tuve después de irme de mi casa. Lo chistoso es que durante todos esos años, seguí viendo el crecimiento del imperio de mis papás de lejos.
en las revistas, en los periódicos, en las noticias. Hoteles Santillán Vega abre nuevo resort en Los Cabos. Familia Santillán Vega entre las más ricas de México. Don Roberto Santillán planea expandirse a Centroamérica. Y yo ahí, limpiando pisos que podrían haber sido míos, cocinando en cocinas que podrían haber tenido empleados trabajando para mí, pero nunca me arrepentí. Bueno, sí me arrepentí algunas veces. No voy a mentir. Cuando Rebeca se enfermaba y no tenía dinero para el doctor más caro, cuando se rompían sus zapatos y teníamos que esperar hasta la quincena para comprar otros, cuando veía a otras niñas con cosas bonitas que yo no le podía dar. En esas noches me quedaba despierta preguntándome si había hecho lo correcto, si no hubiera sido mejor tragar mi orgullo, regresar con mis papás, dejar que controlaran mi vida a cambio de que Rebeca creciera con privilegios. Pero después la veía jugando feliz con las vecinas. O me ayudaba a doblar la ropa, o me hacía un dibujo en la escuela que decía, para la mejor mamá del mundo, y sabía que había hecho bien. Rebeca creció viendo el valor del trabajo. Me veía salir temprano y regresar cansada, pero siempre con una sonrisa para ella. Aprendió a valorar las cosas porque sabía lo que costaba ganarlas. O eso pensé. Cuando entró a la universidad para estudiar arquitectura, yo estaba tan orgullosa que lloraba. Había logrado que mi hija llegara a donde yo siempre soñé que llegara, con su propio esfuerzo, con sus calificaciones, con su inteligencia. Lo lograste, mi amor, le dije el día que se graduó. Ya eres profesionista. Y ella me abrazó y me dijo, gracias a ti, mami, por todo lo que sacrificaste por mí. Pensé que lo entendía. Pensé que había aprendido las lecciones correctas, que sabía de dónde veníamos y por qué estábamos ahí. Pero conforme fue teniendo éxito en su trabajo, algo cambió. Empezó a venir menos a casa. Cuando venía, me hacía preguntas raras. Mami, ¿y si buscas otro trabajo? Algo en una oficina más digno. Mija, mi trabajo es digno. Con este trabajo te saqué adelante. Sí, pero ya soy grande. Ya no necesitas trabajar tanto. No entendía que el problema no era el trabajo en sí. El problema era que se empezaba a avergonzar de él, de mí, y lo que más me dolía era la ironía. Ahí estaba yo, la heredera de la fortuna más grande del país, trabajando como empleada doméstica, mientras mi hija se avergonzaba de que su mamá fuera empleada doméstica. Si hubiera sabido cómo iba a terminar todo, si hubiera sabido que después de 36 años de sacrificios, me iba a gritar en público que la avergonzaba, ¿habría hecho las cosas diferente? Honestamente, no lo sé, pero una cosa sí sabía esa mañana. Viendo los papeles de mi herencia regados en la cama, ya era hora de que supiera quién era su mamá en realidad. Los días después de encontrar esa caja fueron extraños. Me levantaba cada mañana y la veía ahí, sobre mi cómoda, como recordándome quién era yo en realidad. Era como tener un espejo que me mostraba dos versiones de mí misma, la Ángela pobre que había sido por 36 años, y la Ángela millonaria que siempre había estado ahí, esperando. No dormía bien. Me la pasaba dando vueltas en la cama, pensando en todo, en Rebeca, en la humillación, en los papeles, en las decisiones que tenía que tomar. ¿Qué iba a hacer con toda esa información? ¿Le iba a decir a mi hija quién era realmente? ¿Iba a reclamar mi herencia después de tantos años? Al principio pensé que solo le iba a contar la verdad, sentarme con ella, enseñarle los papeles, explicarle por qué había vivido como pobre siendo rica. Pensé que entendería, que se daría cuenta de que había sido por ella, para enseñarle valores, para que apreciara las cosas. Pero después me acordé de sus palabras. Solo me das vergüenza, arruinas mi reputación. Estoy cansada de tener una mamá empleada, y se me quitaron las ganas de explicar nada. ¿Para qué? ¿Para que me dijera que había sido una tonta por renunciar a tanto dinero? ¿Para que me reclamara que podríamos haber vivido mejor? No. Rebeca había demostrado exactamente en qué tipo de persona se había convertido, y no era el tipo de persona que merecía explicaciones. Fue el miércoles por la noche cuando se me ocurrió el plan. Estaba cenando sola, como siempre, viendo las noticias en mi televisión chiquita. Salió una nota sobre una fundación que ayudaba a madres solteras, mujeres que trabajaban de empleadas domésticas, de meseras, de lo que fuera, para sacar adelante a sus hijos, mujeres como yo había sido, y ahí fue cuando se me prendió el foco.
¿Qué tal si en lugar de simplemente contarle la verdad a Rebeca, le daba una lección que nunca fuera a olvidar? ¿Qué tal si le enseñaba de una vez por todas lo que realmente importaba en la vida? Esa noche no pude dormir, pero esta vez no era por tristeza, era por emoción. Se me había ocurrido algo que era perfecto. Justicia poética, le dicen. Al día siguiente, jueves por la mañana, hice algo que no había hecho en 36 años. Llamé a un abogado. «Buenos días, habla Ángela Santillán Vega», dije. Y fue la primera vez en décadas que usaba mi nombre completo. «Necesito hacer una cita urgente». El licenciado Morales casi se atraganta cuando le expliqué quién era. «¿La heredera de Hoteles Santillán Vega? Señora, la hemos estado buscando por años, desde que murieron sus padres en 2015. Lo sé, pero ahora estoy lista para reclamar lo que es mío». La cita fue el viernes a las 10 de la mañana. Me volví a poner el vestido azul marino, el mismo que había usado para el cumpleaños de Rebeca. Era simbólico, de alguna manera. Las oficinas del licenciado Morales estaban en Santa Fe, en uno de esos edificios enormes y elegantes. Cuando llegué, la secretaria me miró raro. Seguramente esperaba a alguien diferente, no a una señora de 62 años vestida sencillamente. Pero cuando el licenciado me vio, su actitud cambió completamente. «Señora Santillán Vega, qué honor conocerla finalmente. Hemos manejado los asuntos de su familia por más de 20 años», me explicó todo. Mis papás habían muerto en un accidente de auto en 2015. El testamento nunca se había modificado. Yo seguía siendo la única heredera de todo. Los hoteles, las propiedades, las cuentas bancarias, una fortuna calculada en 2,8 mil millones de pesos. «¿Y por qué nunca me buscaron?», le pregunté. «Lo intentamos. Señora, pero usted había desaparecido completamente. Vivía bajo otro nombre, sin rastro de la familia Santillán Vega. Fue como si se hubiera esfumado, que era exactamente lo que había hecho. Le conté mi plan, no todo, solo lo necesario, que quería reclamar mi herencia, pero que tenía planes específicos para ella, que necesitaba ayuda legal para hacer todo correctamente. Por supuesto, señora, lo que usted necesite. Necesito que me prepare documentos para donar el 80% de la herencia a fundaciones que ayuden a madres solteras y jóvenes en situación vulnerable, y necesito que el otro 20% se ponga en un fideicomiso especial». Le expliqué las condiciones del fideicomiso. El dinero solo podría ser liberado después de que cierta persona completara 100 horas de trabajo voluntario cuidando a adultos mayores en asilos. Nada de dinero hasta que no se cumpliera esa condición. ¿Y quién es el beneficiario de ese fideicomiso? Mi hija, Rebeca Rivas Santillán. El licenciado anotó todo. Me explicó que necesitaríamos varios días para preparar todos los documentos, que habría que hacer evaluaciones, que era un proceso complejo. «¿Cuánto tiempo necesita?», le pregunté. «Una semana, mínimo». «Perfecto». Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día me levantaba emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Estaba a punto de hacer algo que cambiaría mi vida para siempre, que cambiaría la vida de Rebeca para siempre. También estaba triste, porque sabía que una vez que hiciera esto, ya no habría vuelta atrás. Mi relación con mi hija, lo poco que quedaba de ella, se iba a terminar completamente, pero ya se había terminado de todas formas la noche que me gritó en su fiesta. Durante esos días, también me puse a investigar sobre Rebeca. Busqué información sobre su trabajo, sobre su oficina, sobre sus horarios. Necesitaba que todo saliera perfecto. Descubrí que trabajaba en una firma de arquitectos muy prestigiosa en Polanco. Tenía horarios fijos, juntas regulares con clientes importantes. Era exactamente el ambiente que necesitaba para mi plan. El martes por la noche, el licenciado me llamó. «Señora Santillán Vega, todos los documentos están listos. ¿Cuándo quiere proceder?» «Mañana, a las 2 de la tarde. ¿Está segura? Una vez que firmemos, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Esa última noche me quedé despierta viendo fotos viejas de Rebeca. Cuando era bebé, cuando empezó a caminar, su primer día de escuela, su graduación, traté de encontrar el momento exacto en el que había empezado a cambiar, en el que había empezado a avergonzarse de mí, pero no lo encontré. Tal vez siempre había estado ahí, esa semilla de soberbia, y yo no la había visto. O tal vez había crecido tan gradualmente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde.
Me levanté el miércoles sintiéndome diferente, como si fuera otra persona. Ya no era Ángela Rivas, la empleada doméstica humillada. Era Ángela Santillán Vega, y tenía algo que hacer. Me bañé, me vestí con cuidado, y por primera vez en 36 años me sentí poderosa. Iba a recuperar no solo mi herencia, sino mi dignidad, y mi hija iba a aprender una lección que jamás olvidaría. El miércoles llegué a las oficinas del licenciado Morales a la 1:30. Quería estar lista, porque a las 2 en punto íbamos a salir hacia la oficina de Rebeca. Llevaba una carpeta con todos los documentos originales, los que habían estado guardados en mi caja por 36 años, y otra carpeta con todos los papeles nuevos que había preparado el abogado. ¿Está lista, señora Santillán Vega?, me preguntó el licenciado. Más que lista. Salimos en su Mercedes negro. Yo iba en el asiento de atrás, viendo pasar la ciudad por la ventana. Era extraño estar en un carro tan elegante después de tantos años de camiones y micros, pero se sentía familiar, como si fuera algo que había estado esperando regresar a mi vida. Durante el camino, repasamos el plan una vez más. Llegamos, nos presentamos, y usted procede exactamente como acordamos, me dijo el licenciado. Yo tengo todos los documentos listos, solo necesitamos las firmas, y los otros 2 abogados ya están esperando en el estacionamiento. Llegarán 5 minutos después de nosotros. Todo estaba perfectamente coordinado. Como una obra de teatro que había ensayado en mi mente 1000 veces, la oficina de arquitectos, espacio y forma, estaba en un edificio precioso de Polanco, todo vidrio y acero, muy moderno. Cuando entramos, la recepcionista nos miró extrañada. «Buenos días. ¿En qué les puedo ayudar?» «Venimos a ver a la arquitecta Rebeca Rivas», dijo el licenciado con esa voz de autoridad que tienen los abogados caros. «¿Tienen cita?» «No es necesario. Es un asunto familiar urgente». La muchacha se veía confundida, pero el licenciado tenía esa presencia que no admitía discusión. «Un momento, por favor». Escuché cuando le habló por teléfono a Rebeca. «Arquitecta, hay aquí una señora y un licenciado que dicen que es un asunto familiar urgente». «Sí, no dijeron nombres. Está bien. Pueden pasar. Es la oficina 203, segundo piso». Mi corazón latía rapidísimo mientras subíamos en el elevador. En unos minutos, todo iba a cambiar. Para siempre. La oficina de Rebeca era bonita, con ventanales grandes y escritorio moderno. Había planos colgados en las paredes, maquetas de edificios, todo muy profesional. Cuando entramos, ella estaba hablando por teléfono, de espaldas a nosotros. «Sí, el proyecto del centro comercial va en tiempo. No hemos tenido retrasos. Perfecto, hablamos mañana». Cuando colgó y se volteó, su cara fue un poema. Primero confusión, después sorpresa, y finalmente, esa misma expresión de fastidio que había visto en su cumpleaños. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Y quién es él?» «Rebeca, te presento al licenciado Morales. Tenemos que hablar». «¿De qué?» «Estoy trabajando. No puedes presentarte así como así en mi oficina». En ese momento tocaron la puerta. Entraron los otros 2 abogados, cada uno cargando portafolios elegantes. «Disculpen», dijo Rebeca, ya molesta. «¿Qué está pasando aquí?» «Siéntate, mija», le dije con una calma que no sabía que tenía. «Lo que va a pasar necesita que estés sentada». Se sentó, pero se veía tensa, lista para saltar. El licenciado Morales abrió su portafolio y sacó los primeros documentos. «Arquitecta Rivas, mi nombre es Eduardo Morales. Soy abogado especialista en sucesiones y patrimonios. Vengo aquí en representación de mi clienta, Ángela Santillán Vega». «¿Ángela qué?» Rebeca me miró confundida. «Mi mamá se llama Ángela Rivas. Ese es mi apellido de soltera. Mija, mi nombre completo es Ángela Santillán Vega». Vi cómo su cara cambió. Ese apellido no le era desconocido. En México, todo el mundo conoce a los Santillán Vega. No puede ser», susurró. «Sí puede ser», dijo el licenciado, y puso sobre el escritorio mi acta de nacimiento original. Su madre es la única heredera de la familia Santillán Vega y de toda la cadena hotelera. Rebeca tomó el documento con manos temblorosas. Leyó en voz alta: «Ángela Santillán Vega, hija de Roberto Santillán Mendoza y Carmen Vega de Santillán». Se quedó callada un minuto entero, solo mirando el papel. «¿Los hoteles?», preguntó finalmente. «Todos.
contesté. 53 hoteles de lujo en todo México, propiedades en Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, una fortuna valuada en 2.800 millones de pesos. La cara de Rebeca se puso blanca. Se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado todo el aire. ¿Y por qué? ¿Por qué vivíamos pobres? Porque cuando me embaracé de ti, mis papás me corrieron de la casa, y yo elegí tenerte a ti en lugar de su dinero. El licenciado Morales siguió poniendo documentos sobre el escritorio, testimonios, valuaciones, papeles de bancos. ¿Y ahora qué?, preguntó Rebeca, todavía en shock. ¿Vas a reclamar todo? Ya lo reclamé, mija. Ayer firmé todos los papeles. Oficialmente, desde ayer soy dueña de todo otra vez. Los ojos se le llenaron de lágrimas, de felicidad, pensé al principio. Pero después vi que no eran lágrimas felices. Y eso significa que somos ricas, más ricas de lo que te puedas imaginar. Se levantó de la silla y me abrazó. Por un momento, pensé que todo había valido la pena, que había entendido, que las cosas iban a cambiar entre nosotras. Ay, mamá, perdóname por lo que te dije el sábado. No sabía. Si hubieras sabido. ¿Si hubieras sabido qué?, le pregunté. Pues que tenemos tanto dinero, que eres de una familia importante. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no había entendido nada. Absolutamente nada. Rebeca, le dije, separándome del abrazo. Me estás pidiendo perdón porque ahora resulta que tengo dinero. Bueno, sí, o sea, no me estás pidiendo perdón por haberme humillado, por haberme gritado que te daba vergüenza, por negarme frente a tu novio. Se quedó callada. Contéstame, Rebeca. ¿Te estás disculpando por tratarme mal o porque ahora sabes que soy rica? Es que es diferente, mamá. Ahora entiendo que valgo más porque tengo dinero. El licenciado Morales sacó otros papeles. Señora Santillán Vega, ¿procedemos? Sí, proceda. ¿Proceder con qué?, preguntó Rebeca. Con la donación, contesté. ¿Cuál donación? El licenciado puso 3 documentos nuevos sobre el escritorio. Su madre ha decidido donar el 80% de su herencia a fundaciones que ayudan a madres solteras y jóvenes en situación vulnerable. ¿80%? Rebeca se paró de un salto. ¿Estás loca? Son más de 2.000 millones de pesos. 2.240 millones, para ser exactos. No puedes hacer eso. Es dinero de la familia. Es mi dinero, Rebeca, y puedo hacer lo que se me dé la gana con él. Y el otro 20%. Eso, dijo el licenciado, sacando el último documento. Va para un fideicomiso especial. Para mí, para usted, pero con condiciones. Le explicaron las condiciones. 100 horas de trabajo voluntario en asilos, cuidando a adultos mayores abandonados. Solo después de cumplir eso, tendría acceso al dinero. 100 horas limpiando viejitos, gritó. Estás completamente loca. No limpiando, cuidando, dándoles compañía, cariño, respeto, cosas que tú no sabes dar. No voy a hacer eso. Soy arquitecta, y yo era empleada doméstica, y era digno. Firmé todos los documentos frente a ella, uno por uno, lentamente, para que viera exactamente lo que estaba pasando. Cuando terminé, le entregué una carta que había escrito la noche anterior. Esto es para ti, mija. Y ahí fue cuando pronuncié las palabras que había estado ensayando toda la semana. Rebeca tomó la carta con manos temblorosas. Era un sobre blanco, sencillo, pero adentro estaban todas las palabras que había guardado en mi corazón durante tantos años. Todo lo que había querido decirle, pero nunca me había atrevido. ¿Qué es esto?, me preguntó. Son 36 años de cosas que necesitabas escuchar, pero que yo no tuve el valor de decirte hasta ahora. Se quedó viendo el sobre como si fuera una bomba. Los 3 abogados seguían ahí, testigos silenciosos de lo que estaba pasando. En la oficina se podía escuchar hasta el ruido del aire acondicionado. Léela, le dije, en voz alta, para que todos escuchen lo que una madre le dice a una hija que se avergüenza de ella. Mamá, no creo que sea necesario. Léela, Rebeca. Abrió el sobre despacio, sacó las 2 hojas escritas a mano y empezó a leer con voz quebrada. Mi querida Rebeca, durante 36 años he sido tu madre, pero nunca he sido honesta contigo sobre quién soy realmente, no solo sobre el dinero,
sino sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre lo que significa ser una familia. Cuando tenías 3 años y te enfermaste de bronquitis, me quedé despierta 3 noches seguidas cuidándote. No tenía dinero para un doctor privado, pero encontré la manera de llevarte al mejor pediatra de la ciudad. Trabajé turnos dobles durante 2 meses para pagar esa consulta. Tú no te acuerdas, pero yo sí. Cada peso que gasté en ti fue un peso que no comí yo. Cuando cumpliste 8 años y querías una bicicleta rosa, trabajé limpiando oficinas en las noches además de las casas en el día. Durante 6 meses no tuve un solo día libre. Mis manos se llenaron de cortadas por los productos de limpieza. Pero el día de tu cumpleaños ahí estaba tu bicicleta rosa. Tu sonrisa valió cada ampolla en mis manos. Cuando en la secundaria necesitabas libros especiales para tu proyecto de ciencias, vendí mis 2 únicas piezas de joyería que me quedaban de mi vida anterior. Unos aretes de oro que habían sido de mi abuela. Los vendí en el Monte de Piedad para comprarte esos libros. Nunca te dije por qué ese día lloré tanto. Durante 36 años. Rebeca, fui rica en amor y pobre en dinero. Elegí ser pobre por ti, para que aprendieras el valor de las cosas, para que supieras lo que cuesta conseguir lo que uno quiere. Pensé que te estaba enseñando humildad, trabajo, respeto, pero tú elegiste ser rica en dinero y pobre en carácter. Rebeca paró de leer y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, sigue leyendo. Durante todos estos años te vi crecer y cambiar. Vi cómo empezaste a avergonzarte de nuestra casa, de nuestra colonia, de mis trabajos. Vi cómo dejaste de invitar amigas, porque no querías que vieran cómo vivíamos. Vi cómo empezaste a mentir sobre mí, a inventar historias sobre lo que hacía tu mamá, y yo lo permití porque pensé que era parte de crecer, que era normal que los jóvenes se avergonzaran un poco de sus padres. Nunca imaginé hasta dónde podías llegar. El sábado pasado, cuando me gritaste frente a todos tus amigos elegantes, cuando me dijiste que solo te daba vergüenza, cuando me negaste frente a tu novio, se me rompió algo en el alma que no tiene arreglo. No te dolió que fuera empleada doméstica, te dolió que no fuera doctora, abogada, empresaria. No te daba vergüenza mi trabajo honrado, te daba vergüenza que mis manos tuvieran callos en lugar de manicure, que mi ropa fuera sencilla en lugar de elegante, que mis zapatos fueran cómodos en lugar de caros. Pero Rebeca, yo pude haber tenido todo eso. Pude haber tenido manicure, ropa elegante, zapatos caros. Lo que pasa es que elegí tenerte a ti. Cuando me embaracé, mis papás me ofrecieron todo el dinero del mundo, a cambio de darte en adopción. Te hubieran pagado a los mejores padres, te habrían dado la mejor vida, y yo habría seguido siendo la heredera consentida. Pero yo te elegí a ti. Elegí tus noches de desvelo sobre mis noches de fiesta. Elegí tus gastos de escuela sobre mis gastos de ropa. Elegí tu futuro sobre mi comodidad, y lo volvería a hacer 1000 veces. Su voz se quebró. Las lágrimas ya no la dejaban leer bien. Pero siguió. Pero hay algo que ya no volvería a hacer. Permitir que alguien, ni siquiera mi propia hija, me falte al respeto por haberla amado tanto. Hoy reclamé mi herencia no para dártela a ti, sino para dársela a mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Madres solteras que trabajan día y noche para sacar adelante a sus hijos. Mujeres que hacen sacrificios que sus hijos nunca van a entender ni valorar. El dinero que podría ser tuyo se va a ir a ayudar a esas mujeres, porque ellas sí merecen una oportunidad. Ellas sí saben el valor del esfuerzo. Los 600 millones de pesos que puse en tu fideicomiso los vas a tener que ganar. No con tu título de arquitecta, no con tu trabajo en oficina elegante, sino cuidando personas que otros han abandonado, igual que yo te cuidé a ti cuando nadie más lo iba a hacer. Vas a pasar 100 horas en asilos, cuidando a adultos mayores que sus propios hijos abandonaron porque les daba vergüenza visitarlos. Vas a limpiarles la cara, vas a peinarlos, vas a platicar con ellos, vas a darles el cariño que sus familias no les dan, y tal vez, solo tal vez, vas a entender lo que se siente que alguien a quien amas se avergüence de ti. Rebeca, durante 36 años fui rica en amor y tú fuiste rica en oportunidades. Ahora tendrás la oportunidad de descubrir cuál de las dos cosas realmente importa. Te amo, mi hija, te voy a amar siempre, pero ya no voy a permitir que me trates como si fuera menos que tú solo, porque mis manos han trabajado más que las tuyas. Espero que algún día entiendas que la dignidad no se mide en pesos,
sino en la calidad del amor que das. Tu mamá, que te amó más que a su propia vida, Ángela Santillán Vega. Cuando terminó de leer, el silencio en la oficina era total. Uno de los abogados se había limpiado los ojos discretamente. El licenciado Morales carraspeó incómodo. Rebeca tenía la cara empapada de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de coraje. ¿600 millones? Gritó de repente. Nada más 600 millones. Era mi herencia. Todo ese dinero era mío. No, Rebeca. Ese dinero nunca fue tuyo. Era mío. Y decidí qué hacer con él. Estás loca. Completamente loca. Le estás regalando mi dinero a extraños. Le estoy dando el dinero a gente que lo va a valorar. Se paró de la silla tan violentamente que la tiró. No voy a cuidar viejitos. No voy a hacer trabajos de empleada. Entonces no vas a ver ni un peso de esos 600 millones. Eres una vieja loca y vengativa. Y ahí fue cuando supe que había hecho exactamente lo correcto. Mi hija, que acababa de escuchar una carta llena de amor, de sacrificio, de dolor. Solo estaba pensando en el dinero que no iba a tener. Me paré despacio, recogí mi bolsa y caminé hacia la puerta. Que tengas buena vida, Rebeca. Y salí de esa oficina sintiéndome más libre que nunca. Caminé por el pasillo de esa oficina elegante, sintiendo algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Paz, una paz extraña, porque acababa de perder a mi hija para siempre, pero también una paz profunda, como cuando por fin sueltas algo que te ha estado lastimando durante años. Los tacones de mis zapatos sonaban contra el piso de mármol. Cada paso me alejaba más de la Rebeca que había criado, de la niña que había amado con todo mi corazón, de la mujer que me había gritado que le daba vergüenza. El licenciado Morales venía atrás de mí, con los otros 2 abogados. Podía escuchar sus pasos, pero no me volteé. No quería hablar, solo quería salir de ahí. Cuando llegamos al elevador, presioné el botón y esperé. Por las puertas de vidrio de la oficina de Rebeca podía ver movimiento, sombras, pero no sabía qué estaba pasando adentro. Seguramente estaba gritando, rompiendo cosas, haciendo un berrinche como cuando era niña y no le daba lo que quería. Señora Santillán Vega, me dijo el licenciado Morales suavemente. ¿Está bien? Estoy perfecta, le contesté. Y era la verdad. El elevador llegó y nos subimos. Durante el descenso, ninguno de los 3 abogados dijo nada. Creo que estaban en shock por lo que acababan de presenciar. No todos los días ven a una madre desheredar a su hija por ser malagradecida. Cuando llegamos a la planta baja, el licenciado me acompañó hasta la recepción. ¿Necesita que la llevemos a algún lado?, me preguntó. No, gracias. Quiero caminar un rato. ¿Está segura de lo que hizo allá arriba? Me paré y lo miré a los ojos. Licenciado, ¿usted tiene hijos? Sí, 2. ¿Los ama? Por supuesto. ¿Y si uno de ellos lo tratara como me trató Rebeca a mí, qué haría? Se quedó pensando un momento. Honestamente, no sé si tendría el valor de hacer lo que usted hizo, pues yo sí lo tuve, y no me arrepiento. Salí del edificio y empecé a caminar por Polanco. Era una tarde bonita, soleada pero no muy calurosa. La gente andaba en sus vidas, trabajando, comprando, viviendo. Nadie sabía que la mujer que caminaba por la banqueta acababa de regalar más de 2.000 millones de pesos. Me senté en una banca de un parque pequeñito que había cerca. Saqué mi celular y miré la pantalla. No tenía mensajes, no tenía llamadas perdidas. Rebeca no había tratado de contactarme. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos días. Una semana antes, yo era Ángela Rivas, empleada doméstica. Madre humillada. Ahora era Ángela Santillán Vega, billonaria otra vez, pero sin hija. ¿Valía la pena? Sí, porque por primera vez en 36 años me había respetado a mí misma. Estuve en esa banca como media hora, viendo pasar a la gente, pensando en lo que iba a hacer con mi vida. Por primera vez desde que tenía 26 años. No tenía que trabajar para sobrevivir. Podía hacer lo que quisiera, ir a donde quisiera, ser quien quisiera. Cuando me levanté para irme, escuché un ruido de tacones corriendo detrás de mí. Me volteé y vi a una mujer elegante, bien vestida, que venía corriendo desde la dirección del edificio donde habían estado las oficinas. Era Rebeca. Se veía descompuesta, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Había estado llorando.
Eso se notaba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de desesperación. «¡Mamá!», me gritó desde lejos. «¡Mamá, espérate!». La gente en el parque volteó a vernos, una escena de madre e hija. Pero ellos no sabían toda la historia. Rebeca llegó hasta donde yo estaba, jadeando por la carrera. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. Ya hablamos, Rebeca, en tu oficina, frente a los abogados. Pero no puede ser así. No puedes irte así nada más. ¿Por qué no? Tú me corriste de tu fiesta. Yo me estoy yendo de tu vida, pero soy tu hija. Sí, eres mi hija, la hija que se avergüenza de mí, la hija que me gritó frente a extraños, la hija que prefiere que la gente piense que soy su empleada antes que su madre. Yo no quise decir eso. Sí quisiste, Rebeca, y lo dijiste, y lo pensaste, y seguramente lo has estado pensando durante años, pero no sabía que eras millonaria, y ahí estaba otra vez. Todo volvía al dinero. Rebeca, ¿me estás pidiendo perdón por haberme tratado mal? ¿O me estás pidiendo perdón porque ahora sabes que tengo dinero? Se quedó callada. La respuesta estaba en su silencio. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ser una familia otra vez. Una familia. ¿Cuándo fuimos una familia, Rebeca? Porque desde que te graduaste, desde que empezaste a tener éxito, yo me volví un estorbo en tu vida. Eso no es cierto. No. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a mi casa? ¿Cuándo fue la última vez que comimos juntas sin que estuvieras checando el teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste con alguien como tu mamá? No como la señora que te hace algo. No pudo contestar porque no había respuesta. Hacía años que había empezado a alejarme de su vida. Mamá, dame otra oportunidad, por favor. Te di 35 años de oportunidades, Rebeca. Te di toda mi vida, todo mi amor, todos mis sacrificios, y tú los tiraste a la basura porque te daban vergüenza. Puedo cambiar. ¿Puedes? ¿En serio? ¿Vas a ir a cuidar viejitos abandonados? Bueno, si es necesario. Si es necesario, ¿para qué? ¿Para el dinero? Otra vez el silencio. Rebeca, desde que saliste de mi oficina hace una hora, ¿en qué has estado pensando? ¿En cómo me trataste? ¿En el dolor que me causaste? ¿En los años que perdimos? ¿O has estado pensando en los 600 millones de pesos? Sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mamá, por favor, no me hagas esto. Soy lo único que tienes en el mundo. No, Rebeca, tú eras lo único que tenía, pero resulta que tengo mucho más. Tengo dignidad, tengo respeto propio, tengo libertad, tengo una vida entera por delante. ¿Y yo qué? ¿Qué voy a hacer sin ti? Lo mismo que has estado haciendo durante años. Vivir como si yo no existiera. Empecé a caminar hacia la calle para buscar un taxi. Rebeca caminó a mi lado, suplicando: «Mamá, no puedes abandonarme. Soy tu hija. Las madres no abandonan a sus hijas». Me paré en seco y la miré a los ojos. Las hijas tampoco abandonan a sus madres, Rebeca. Pero tú me abandonaste hace mucho tiempo. Solo que físicamente seguías ahí. Levanté la mano y paró un taxi. Cuando me subí, Rebeca se agarró de la puerta. «Mamá, por favor, no te vayas. Ya me fui, mija. Me fui el sábado pasado cuando me gritaste, solo que me tardé una semana en darme cuenta. Te amo», me gritó desesperada. «Te amo». «Mamá, yo también te amo, Rebeca, pero ya no puedo vivir con alguien que me ama solo cuando le conviene». Cerré la puerta del taxi y le dije al chofer: «Al aeropuerto, por favor». Mientras nos alejábamos, vi por la ventana trasera cómo Rebeca se quedó ahí parada en la banqueta, gritando algo que ya no podía escuchar. Por primera vez en 36 años, no miré hacia atrás. El aeropuerto de la Ciudad de México estaba lleno, como siempre, gente corriendo con maletas, familias despidiéndose, ejecutivos hablando por teléfono, pero yo estaba ahí parada, en medio de todo ese movimiento, sintiéndome extrañamente tranquila. Tenía una maleta pequeña que había comprado en el camino. Había pasado por mi casa solo para agarrar lo básico: ropa, documentos, algunas fotos viejas de cuando Rebeca era niña. El resto se lo podía quedar. Ya no lo necesitaba. Me acerqué al mostrador de la aerolínea, con una sonrisa que no había sentido en años. «Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar?», me preguntó la muchacha de uniforme azul. «Quiero un boleto», le dije.
¿A dónde viaja? Y ahí fue cuando me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en mi vida, podía ir a donde se me diera la gana. ¿Sabe qué? Deme un boleto al lugar más bonito que tenga disponible para hoy. La muchacha me miró extrañada. Perdón, que me dé un boleto al destino más bonito que tenga. No me importa a dónde, solo que sea hermoso. Se quedó pensando un momento. Después sonrió como si entendiera que a veces una necesita sorpresas en la vida. Tengo un vuelo a París que sale en 3 horas y otro a Tokio. También hay uno a las islas griegas. París, dije sin pensarlo 2 veces. Siempre quise conocer París. Mientras me hacía el boleto, pensé en todo lo que había pasado en una semana. Hace 7 días era una mujer humillada, con el corazón roto, limpiando casas ajenas. Hoy era una mujer libre, con una fortuna en el banco, comprando un boleto a París como si fuera lo más natural del mundo. ¿Primera clase?, me preguntó. ¿Por qué no? Cuando me dio el boleto, lo miré como si fuera un tesoro. Vuelo 447 con destino a París, puerta 23, abordaje en 2 horas. Me senté en una de esas sillas del aeropuerto, con mi boleto en la mano, y por primera vez me puse a pensar en lo que realmente había hecho. Había regalado más de 2.000 millones de pesos. Había perdido a mi hija. Había cambiado mi vida completamente. ¿Me arrepentía? No, para nada. Mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Bueno, señora Santillán Vega, ¿habla de la Fundación Esperanza Nueva? Acabamos de recibir la donación más grande de nuestra historia. No sabemos cómo agradecerle. No me agradezcan a mí. Agradézcanle a las madres que van a ayudar. Podríamos conocerla. Nos gustaría mucho hablar con usted sobre... Estoy viajando, les dije. Pero cuando regrese, con mucho gusto. Colgué y apagué el teléfono. No quería que nada ni nadie interrumpiera este momento. 2 horas después estaba en primera clase, con una copa de champán en la mano, viendo por la ventanilla cómo la Ciudad de México se hacía más y más pequeña abajo de mí. 62 años, y era la primera vez que subía a un avión. La sobrecargo se acercó. ¿Es su primer viaje a París, señora? Es mi primer viaje a cualquier lado, le dije con una sonrisa. ¡Qué emocionante! ¿Qué la llevó a decidirse? Mi hija, contesté. Me enseñó que a veces, para salvar a alguien que amas, primero tienes que salvarte a ti misma. Durante el vuelo, no pude dormir. Estaba demasiado emocionada. Leí la revista del avión, vi una película, comí comida que sabía como de restaurant caro, pero sobre todo, pensé en Rebeca de bebé, en sus primeros pasos, en su primer día de escuela. Pensé en las noches que se desvelaba estudiando, y yo le llevaba café. Pensé en su graduación, cuando lloré de orgullo viendo a mi niña recibir su título. También pensé en cuándo empezó a cambiar, en las miradas que me daba cuando llegaban sus amigas elegantes, en cómo dejó de invitarme a eventos importantes, en cómo sus abrazos se volvieron mecánicos, obligados, pero sobre todo, pensé en mí, en la Ángela que había sido, en la Ángela que fui durante 36 años, y en la Ángela que estaba siendo ahora. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí primera, y se sentía liberador. Cuando llegamos a París, ya era de mañana, el sol estaba saliendo, y desde el avión pude ver la Torre Eiffel a lo lejos. Me dieron ganas de llorar, pero esta vez de felicidad pura. En el aeropuerto de París, una señora mexicana que estaba en mi vuelo se acercó a mí. «Disculpe, ¿usted también viene sola?» «Sí», le contesté. «Yo también. Mi esposo murió hace 6 meses, y mis hijos me dijeron que era hora de que hiciera algo para mí. Le gustaría que exploráramos París juntas». Se llamaba Carmen, tenía como 58 años, y también estaba empezando una nueva vida. Nos hicimos amigas inmediatamente. Durante los siguientes días, París fue como un sueño. Caminé por los Campos Elíseos, subí a la Torre Eiffel, vi el Louvre, comí en cafeterías junto al Sena, probé quesos que ni sabía que existían, tomé vino en terracitas bonitas. Pero lo más bonito no eran los lugares, era la sensación de libertad, de poder despertar cada mañana y decidir qué quería hacer, sin tener que limpiar la casa de nadie, sin tener que cocinar para nadie más que para mí. Una tarde, estaba sentada en un café cerca de Notre Dame, escribiendo postales que nunca iba a mandar. Cuando mi teléfono sonó, era Rebeca.
Lo miré sonar 3 veces antes de contestar. Bueno, mamá, ¿dónde estás? Su voz sonaba rara, como si hubiera estado llorando. En París, México, en París, Francia. Se quedó callada tanto tiempo que pensé que había colgado. Mamá, regresa, por favor. He estado pensando en todo lo que dijiste, en todo lo que pasó. Tienes razón. Fui una mala hija. Fui una persona horrible contigo. Sí, lo fuiste. ¿Me perdonas? Te perdono, Rebeca. Te perdoné desde el momento en que naciste. Pero perdonar y permitir que me vuelvas a tratar mal son cosas muy diferentes. He estado investigando sobre los asilos, sobre el trabajo voluntario. Creo que me van a hacer bien. Me da mucho gusto escuchar eso. Cuando regresas, miré por la ventana del café. Carmen estaba comprando postales en un puesto de la calle. Un señor francés le estaba explicando algo en inglés, y ella se reía. En unas horas íbamos a cenar en un restaurante que habíamos visto en una guía turística. No sé cuándo regreso, mija. ¿Qué quieres decir? ¿Que por primera vez en 36 años no tengo prisa por llegar a ningún lado? Estoy viviendo mi vida. Pero eres mi mamá. Sí, y siempre voy a hacerlo. Pero ya no voy a hacer solo eso. Cuando colgué, me quedé viendo mi reflejo en la ventana del café. Era una mujer de 62 años, con cabello canoso y arrugas, pero con ojos que brillaban como no habían brillado en décadas. Esa noche, Carmen y yo cenamos en el restaurante más elegante en el que había estado en mi vida. Brindamos por nosotras, por las segundas oportunidades, por atreverse a empezar de nuevo cuando todo el mundo piensa que ya es demasiado tarde. ¿Sabes qué es lo más bonito de esto?, me dijo Carmen mientras tomábamos vino bajo las luces de París. ¿Qué? Que descubrimos que valemos la pena, que merecemos ser felices, que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente somos. Tenía razón. Había tardado 62 años en conocer a la verdadera Ángela Santillán Vega, pero mejor tarde que nunca. Y por primera vez en mi vida, estaba emocionada por ver qué venía después.